Hola a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro podcast académico llamado No des por sentado lo que crees saber. Hoy nos adentraremos en una disciplina fascinante que intenta responder a una pregunta fundamental y es que, ¿qué significa ser humano? ¿Qué nos hace humanos? ¿Y cómo ha sido el desarrollo de la humanidad en sus distintas aristas, como sociales, políticas y evolutivas? Así es, buscaremos entender cómo la antropología construye sus objetos de estudio, sus ramas y cómo investiga la diversidad humana, como también hablaremos sobre las diferencias que tiene con otros campos de investigación y estudio, porque la antropología parece que es un estudio autónomo que colabora con otros estudios, les brinda acompañamiento para lograr entender asuntos que den sus perspectivas áreas. Claro, además este recorrido nos servirá como una guía detallada para repasar los conceptos fundamentales que se evalúan en cualquier curso de antropología o ciencias sociales. Exacto. Por un lado, veremos la mirada holística e integradora que propone Kotak, y por el otro, la perspectiva más crítica y social que nos aporta la escuela platense de Ringelet, Argenti, Atademo, Salva y Winsgas. Empecemos. Para poner sobre la mesa los cimientos del tema de hoy, debemos comenzar con el concepto ¿qué es eso de la antropología? ¿Cómo se come? Pues bueno, Cota nos dice que la antropología es el estudio científico de la especie humana y sus ancestros inmediatos. Pero ¿qué la distingue de otras disciplinas? Cota destaca que es una ciencia profundamente holística. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es eso de holística? Apenas hemos comenzado y ya estás bombardeando conceptos por todos lados. Total, pero es importante mencionar, pues bueno para tener claro, se refiere a que el estudio de la totalidad de la condición humana, es decir, el pasado, el presente, el futuro, la biología, la sociedad, el lenguaje y la cultura, además analiza cómo los seres humanos nos adaptamos a diferentes entornos a través de medios biológicos y culturales. Un aspecto clave de Cota es la perspectiva comparativa y transcultural. La antropología no puede sacar conclusiones sobre la naturaleza humana, estudiando a una sola sociedad, como por ejemplo la occidental. Por el contrario, necesita comparar diversas culturas para verificar qué rasgos son universales y cuáles son particulares en cada cultura, cada región. Y pues claro, si solamente analizamos y estudiamos una sola cultura, nos vamos a quedar sin otros grupos de personas con las cuales comparar y contrastar a las primeras. Claro, si todos fuéramos iguales, realmente no habría mucho que descubrir. La cultura estaría estructurada de una manera única y singular, un solo lenguaje, unas fuerzas globales, una manera universal de ver el mundo. Sin embargo, no es así, porque lo lindo de la humanidad es precisamente la diversidad, ¿no? Los infinitos matices que nos componen como sapiens, distintas culturas, comportamientos, ideas, costumbres. Y bueno, enganchando esto con el texto de Ringelet, los autores remarcan que la antropología es una ciencia social construida en torno a tensiones centrales como lo biológico versus lo cultural y lo universal versus lo particular. Estudia las semejanzas, diferencias y transformaciones sociales a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, ¿qué carajos hace la antropología tan distinta de la sociedad, la historia o la psicología? Porque desde afuera parecen primas hermanas. Luisa, arranca tú. A ver, la clave está en tres cosas: el holismo, la comparación transcultural y la inmersión. Mientras la psicología se mete en la cabeza del individuo y la sociología tira de grandes encuestas en sociedades urbanas, los antropólogos se mudan a la comunidad. Kotak lo resume muy bien. La antropología busca entender la condición humana en su totalidad, no solo un fragmento, no solo un pedacito. Ojo ahí, Wisa. Los sociólogos no solo miran tablas de Excel, pero reconozco la diferencia. Si estudian el trabajo informal, la sociología analiza las variables socioeconómicas y las políticas del Estado. El antropólogo se va a vivir 6 meses con los vendedores ambulantes para entender sus redes de parentesco y sus códigos de honor. O sea que, para sintetizarlo, ¿cuál sería el superpoder de la antropología frente a los demás? La antropología se distingue de otras ciencias humanas y sociales por su enfoque holístico y comparativo, el cual examina la totalidad de la experiencia humana, desde la evolución biológica hasta la cultural y el lenguaje, sin limitarse a las sociedades occidentales. Bueno,
Ahora que ya entendemos sobre lo general y básico de la antropología, entremos un poquito más. Luisa, porque según entiendo, la antropología está dividida en ramas distintas. ¿Qué nos contarás y cómo está dividida? Claro, mira, la antropología general tiene 4 ramas que abarcan su estudio. La primera es la antropología cultural o social, que estudia la sociedad y la cultura examinando costumbres, creencias y comportamientos. Y sobre este particular diferencia 2 pilares. Primero, la etnografía, que corresponde al trabajo de campo de primera mano en una comunidad específica. Básicamente es la observación, ¿sí? La experiencia directa con el grupo social que se quiera estudiar. Y he ahí la primera diferencia con otras áreas del conocimiento, como ya mencionamos. La experiencia directa que se debe tener o que debe tener el antropólogo para realizar el estudio de un grupo social. Y la segunda es la etnología, que es el análisis comparativo transcultural que va a teorizar y generalizar a partir de los datos etnográficos. Es decir, que organiza los datos y la información recolectada en el ejercicio de la etnografía y les da una interpretación, les da un análisis. La segunda rama es la antropología arqueológica o la antropología simple. Esta reconstruye, describe e interpreta el comportamiento humano y los patrones culturales a través de los restos materiales de la organización social que pueden encontrarse, tales como cerámica, herramientas, ruinas, hasta basura orgánica, porque incluso no permite entender tanta sociedad extinta como procesos históricos recientes. Es curioso, ¿no? Cómo podemos llegar a conocer tanto de nuestro pasado como humanos a partir de elementos de tantos años de antigüedad, como por ejemplo el examen de huesos de animales, que nos permite saber qué animales fueron sacrificados y si esas especies eran salvajes o domesticadas. Igualmente los alimentos vegetales, ¿eran domesticados o eran alimentos salvajes? Esto nos permite entender si tenían asentamientos fijos o se desplazaban constantemente en busca de alimento. También se puede obtener información sobre el comercio, por ejemplo, las personas se alimentaban de materias primas disponibles en el área local o de dónde provenían, porque si no se alimentaban de plantas locales, pues eso puede sugerirnos también una actividad comercial con otras culturas. Bueno, sigamos. Yo sé que hay tanto por hablar acerca de cada cosa que nos ofrece la antropología, que podríamos tardar días enteros desmenuzando el tema. Pero bueno, la tercera rama es la antropología biológica o física, que investiga la diversidad biológica humana en el tiempo y el espacio. Abarca la evolución humana, paleoantropológica o paleontológica. Simplemente la genética, la plasticidad biológica del cuerpo y la primatología, tenemos muchos IAS, ¿eh? Total, y frente a este particular, fíjate cómo a partir de la paleoantropología podemos estudiar la evolución humana según el registro fósil. Y aquí tenemos que mencionar también la gran utilidad que tiene la antropología, porque recuerdan que mencionamos que sirve para que otras áreas del conocimiento se ilustren sobre temas que les corresponde conocer. Pues bien, en este caso, la paleontología se conecta directamente con el estudio de la medicina, por ejemplo, porque claro, a partir de los fósiles podemos conocer la genética humana, los cambios fenotípicos de nuestros semejantes antepasados, el desarrollo en el tiempo de nuestras características, la plasticidad biológica, como por ejemplo la capacidad del cuerpo para hacerle frente a tensiones como el calor, el frío y la altura. Y qué locura, porque cada cosa es más impresionante y curiosa que la anterior. Lástima que el tiempo nos apremie tanto y tengamos que pasar a lo siguiente. Y pues bueno, la cuarta es la antropología lingüística, que analiza el lenguaje en su contexto social y cultural, viendo cómo la lengua moldea nuestras relaciones y visión del mundo. Y no solamente los diferentes idiomas, sino que también dentro de un mismo idioma hay tanta diversidad como por ejemplo los acentos. Por ejemplo, según la geografía, y acá en nuestro país lo podemos ver, los santanderianos, mano, hablan muy diferente, hablamos fuerte, muy diferente también a los rolos, que a veces parecieran dormidos, hermano, que das como ganas de despertarlos a cocoteros. Diferentes a los costeños que no le entiendo una mondá. Y muy diferentes a los neas o a los paisitas, hombre, que tienen también un acento muy particular. Vale la pena señalar que Kodak también propone la antropología aplicada. Esta dimensión utiliza los conocimientos de las 4 subdisciplinas para resolver problemas del mundo real en campos como la salud pública, la educación o el diseño en políticas públicas, al actuar como un puente entre la teoría y la praxis.
No solo diagnostica dinámicas socioculturales, sino que diseña soluciones éticas y contextualmente visibles. Un ejemplo claro es la antropología médica aplicada, donde los profesionales evalúan cómo las creencias locales influyen en la aceptación de tratamientos farmacológicos, permitiendo a las instituciones de salud rediseñar campañas de vacunación respetando las prácticas de la comunidad. Ahora pasemos al texto de Ringuelet y su equipo. Ellos hacen un aporte metodológico y fundamental. Nos advierten sobre el riesgo del biologicismo o la naturalización. ¿Podrías detallar más este punto, Wisa? Claro, tendemos a pensar que ciertas conductas o desigualdades, como de género, de clase o raciales, son naturales o puramente biológicas. Pues Ringuelet demuestra que la cultura es una construcción social e histórica, por lo que aquello que llamamos natural en el comportamiento humano es casi siempre producto del aprendizaje y de relaciones sociales. Además, Ringuelet aborda el concepto de alteridad, a la relación entre el nosotros y los otros. Históricamente, la antropología surgió en el Occidente estudiando a sociedades no occidentales consideradas exóticas o primitivas. Con el tiempo, la disciplina se transformó y aplicó sus herramientas críticas no solo a culturas lejanas, sino a nuestras propias sociedades contemporáneas, estudiando la diversidad y la desigualdad en nuestros propios entornos urbanos e institucionales. En cuanto a la metodología, Ringuelet destaca la importancia del trabajo de campo y las observaciones participantes. Así es, aquí volvemos a las diferencias. Pues bueno, a diferencia de otras ciencias sociales que dependen de encuestas masivas o estadísticas frías, la antropología convive con la comunidad, escucha sus relatos y observa la cotidianidad para comprender las realidades del punto de vista de los propios actores sociales. De este modo, la investigación etnográfica combina la descripción empírica con la interpretación teórica de los significados culturales. Excelente, muchachos. De esta manera hemos abordado una ciencia muy interesante, muy curiosa y muy útil para quien nos gusta saber cómo nos desarrollamos los humanos con otros semejantes y cómo a través del tiempo ha venido evolucionando nuestra biología, nuestras infinitas culturas, nuestro lenguaje y nuestra raza sapiens. Sin duda, es una lástima que se termine el tiempo justo y cuando estaba emocionada con el asunto. Compartimos la idea, Lili. Es un tema que podría pasar horas charlando y compartiendo ideas. Muchas gracias por hacer posible este espacio. A ustedes muchas gracias, muchachos. Ha sido un episodio muy enriquecedor. Espero que tengan muy buena noche. Igualmente todos. Muy buena noche. Hasta luego. Chao.